Buenas noches, familia TDT. Les voy a contar lo que sin duda es la historia más triste y aterradora que he vivido. Se los mando de forma anónima, porque toma temas bastante delicados. Y bueno, aquí vamos. El lunes 8 de enero del 2024, después de 20 años, nos volvimos a reunir Luis, Aldo, Elías, Lucy y yo. Aarón se quitó la vida. Fue la noticia que nos dio Lucy mediante la llamada telefónica que nos hizo. De alguna manera se las había arreglado para conseguir el teléfono de todos. Cabe aclarar que en los tiempos en los que se desarrolla esta historia, los teléfonos celulares aún no estaban al alcance de todos. Y por esta razón es que el encuentro, o los reencuentros con mis compañeros de secundaria, era más complicado. Pero Lucy se había encargado de encontrar y reunir a los integrantes de aquel viernes 19 de diciembre del 2003, de aquel fatídico viernes. Eran alrededor de las 8 de la mañana del lunes 8 de enero cuando Lucy me llamó. A ver, la verdad es de que yo jamás contesto llamadas de números desconocidos, así que la primera ocasión que entró la llamada yo la rechacé. Tengo un dicho, si es importante volverán a llamar. Y bueno, así fue. Cuando respondí la segunda ocasión, la voz al otro lado del teléfono dijo: Vic, ¿eres tú? Soy Lucy de la secundaria, la esposa de Aarón. Tenía años sin saber de ella, al menos unos 15. En el momento que supe que era ella, un frío me erizó la piel, y como si supiera lo que venía, solo pude decir: ¿Cómo está Aarón? Ella quedó un momento en silencio y me dijo: Ayer se quitó la vida. Yo me quedé helado, algo en mí lo sabía, desde el momento en el que supe quién estaba al otro lado de la línea. Es como si nada tuviera que decirse ya. Lucy me comentó que estarían velando a Aarón todo el día lunes, en una funeraria, al sur de la Ciudad de México. Ese día me apuré a realizar algunas actividades, y alrededor de las 3 de la tarde me dirigí hacia dicha funeraria. Al llegar, ya estaban ahí Luis, Aldo y Elías, acompañando a Lucy. Lo primero que noté al llegar fue que los cirios estaban apagados y que la caja estaba cerrada. Le pregunté a Lucy que por qué, y me dijo que los cirios no encendían, que los prendían y al poco rato se apagaban, y así todas las veces que intentaron hacerlo. Y bueno, del ataúd me dijo que aún no era el momento, pero que mañana, después de cremarlo y dejar sus cenizas en la cripta, quería que fuéramos a su casa para hablar de lo ocurrido. Todos asentimos con la cabeza, pues sabíamos que era inevitable esa conversación. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 2 a.m., salimos los 5 a fumarnos un cigarrillo. Todo estaba transcurriendo normal. En la funeraria era el único difunto velándose. Y a esa hora ya éramos pocos los allegados a Aarón, por lo que solo nosotros 5 estábamos en la calle. A ver, la verdad yo siempre he tratado de dar un poco de paz a través de la risa en los velorios o funerales. Quizás es un mecanismo de defensa, pero siempre digo uno que otro chiste que terminará en risas ahogadas de los que están ahí presentes. Quizá en medio de tanto dolor, una risa es un descanso para el alma, ¿no? Estábamos los 5, como les había comentado, fumando. No recuerdo qué comentario hice a todos, y hasta Lucy no pudo contener la risa. Estábamos en eso, cuando escuchamos que alguien más también se reía del otro lado de la calle. Estaba ahí, oculto, detrás de unos árboles, pero dentro de la reja. Esa es la que delimita la clínica del IMSS al otro lado de la calle. Alguien o algo se reía a la par de nosotros. Como por instinto, todos volteamos a ver, y allí oculto, entre las sombras, nos miraba fijamente un hombre de negro, inmóvil, viendo hacia nosotros. Nuestro breve momento de paz terminó, y esa sonrisa macabra se burlaba de nosotros. De un momento a otro se ocultó completamente entre las sombras, y simplemente desapareció ante nuestra mirada incrédula. Estábamos atónitos, pero nosotros sabíamos bien de quién se trataba, y sabíamos que solo se fue a burlar y mostrarnos quién fue quien se llevó a Aarón.
A ver, les contaré los hechos. En la mañana del jueves de 18 de diciembre del año 2003, hace aproximadamente 20 años, 5 compañeros y yo platicábamos de las cosas sobrenaturales durante la hora de recreo. Cursábamos el tercer año de secundaria, y estando escasos 2 días de terminar el periodo escolar y sabiendo que a Aarón lo cambiarían de la escuela, nos surgió la idea de jugar a la Ouija. Tener una historia en común para recordar si algún día volvíamos a encontrarnos. Nos dimos la tarea de investigar con conocidos acerca de esto y acordamos que al otro día recabaríamos la información para conseguir lo necesario. Y así lo hicimos. El día viernes a la hora de recreo se dijeron bastantes cosas, tales como poner velas negras en las 4 esquinas de la tabla, poner un vaso de agua y un plato con sal, incluso sellar la tabla con sangre de los participantes. Bastaba con pincharte un dedo y poner un poco de sangre sobre la tabla. Al terminar la escuela nos reunimos y fuimos a comprar la tabla y los demás ingredientes que ocuparíamos. Solo faltaba el lugar. Y fue entonces cuando Elías, quien es uno de los que estábamos reunidos, nos propuso meternos en una construcción que se encontraba en obra negra, la cual se encontraba a espaldas de su domicilio y sería bastante fácil entrar sin que nadie se diera cuenta. Nos pareció una idea genial y nos pusimos en marcha para hacerlo. Cuando estuvimos dentro buscamos el lugar más oculto, tanto de las personas que pudieran ver el resplandor de las velas, así como la misma luz del día. Era una tarde soleada afuera, y nosotros, sumidos en la oscuridad de aquella construcción, comenzamos a instalar todo para aquella sesión extraordinaria. Pusimos las velas y las encendimos, luego el agua, la sal, y por supuesto la fabulosa idea de la sangre. Aarón y Luis eran los más entusiastas por el tema, así que ellos decidieron ser quienes sujetarían el señalador. Lucy, Elías, Aldo y yo formaríamos alrededor de ellos una especie de cuadrado sujetándonos de las manos. Entonces empezaron las preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Al-Rastab. Todos nos miramos extrañados mientras Aarón solo se reía. Él siempre fue muy escéptico de estos temas y decía que cómo podíamos creer en eso, que luego se dio cuenta de que era Luis quien manipulaba el señalador. Pero, a decir por la expresión de Luis, no era nada de eso. A medida de que las preguntas avanzaban, nos enteramos que el ente que estaba con nosotros se trataba de un brujo que murió en la hoguera en 1750 en Arabia Saudita. Su nombre era Al-Rastab. Llegó un momento en el que este ente nos dijo que podía ser que cualquiera de nosotros pudiera gozar de los lujos que siempre quisimos. Ay, y Aarón, queriendo quedar como alguien incrédulo, dijo en voz alta: Te cambio todo lo que alguien pudiera desear por lo que tú quieras. En ese momento, la tabla señaló la palabra 20 años, responde. Aarón señaló la palabra sí. En ese momento un trueno espeluznante retumbó el lugar. Todos nos soltamos, pegando un buen salto por la impresión. Pero yo detecté algo más en aquella penumbra que apenas se alumbraba por las tenues luces de las velas. Algo más nos acompañaba ahí. Algo más había llegado para no irse jamás. En ese momento terminó la sesión y cuando salimos de la casa cayó una tormenta realmente fuerte. Recuerdo que toda esa noche llovió. Llegaron las vacaciones y todo fue en orden. Y al regresar a la escuela, Aarón, como ya sabíamos, no regresó. Unos meses después me enteré de que el papá de Aarón encontró un trabajo bastante bueno en el gobierno, con un salario genial y unas prestaciones de lujo. Obviamente, a Aarón le convino esto, ya que si bien nunca careció de cosas, ahora sí podía tener muchas cosas que antes no se le permitían. Gracias a este empleo, su padre pudo poner varios negocios en el giro ferretero y la construcción, y ahora sí vivían desahogadamente. 4 años aproximadamente después, el padre de Aarón enfermó y murió, dejando los negocios a él y a su madre, aunque no tardaría mucho en heredar todo,
pues 7 meses después, más tarde de la muerte de su padre, su madre falleció también. Dicen que de tristeza, ¿será? Cuando él heredó todo de sus padres, su vida se convirtió en otra. Autos de lujo, casas, terrenos, lujos que siempre quiso, y así entre la opulencia, se alejó de sus amigos para vivir una vida muy distinta a la que antes tenía. Solo mantuvo contacto con Lucy, con quien, después terminaría casándose. No supimos nada de ellos hasta ahora, hasta esta llamada de Lucy. A ver, hablemos un poquito sobre la muerte de Aaron. Es verdad lo que dicen, uno es escéptico hasta que empiezan a pasarle cosas raras, y en este caso, Aaron pagó con su vida el haber jugado con lo oculto. Después del funeral de los restos de Aaron, los cuales fueron al mediodía, nos dirigimos a un departamento muy cerca del aeropuerto, que Aaron y Lucy tenían junto a unos cuantos más. Allí los arrendaban, como parte de sus tantos negocios. Nos acomodamos en una sala muy linda, de esas que son de medio círculo, bastante cómoda. Lucy se dirigió hacia la cocina y regresó con una cerveza para cada uno de los presentes. Pues bueno, amigos, es hora de hablar, dijo Lucy. Amigos, creo que todos sabemos por qué estamos aquí, y lo que invocamos hace 20 años regresó para cobrar su deuda. Pero creo que todos lo sabíamos, ¿verdad? No creo que haya sido yo la única que soñó con este ser los últimos días, ¿o sí? Todos asentimos en ese momento, y es que en lo personal, desde que se cumplieron los 20 años, yo había soñado, y no con ese ente, sino con ese día, como si se empeñara de recordarme que había una deuda pendiente y que era hora de pagarla. Aldo y Elías confirmaron que tenían un sueño bastante recurrente de un personaje muy similar al que vimos fuera de la funeraria, y que fue en varias ocasiones, desde el día 18 de diciembre hasta hace algunos días antes de la muerte de Aaron. Luis, por su parte, dijo soñar al igual que yo, con solo ese día, pero lo que ellos no sabían es de que tanto Luis como yo vimos aquello esa tarde, oculto en las sombras hace 20 años. A ver. Voy a hacer un paréntesis para contarles un encuentro previo entre Luis y yo hace 10 años. Al salir de la secundaria, Luis entró a un seminario para poder ordenarse como sacerdote y aproximadamente como 7 u 8 años después, recibió su orden sacerdotal. Durante ese tiempo yo me volví bastante devoto a San Benito, el cual es un santo que se sabe que ayuda e intercede por sus fieles cuando se sienten en peligro del maligno. Luis y yo sabíamos que lo que habíamos dejado libre aquella noche estaría al acecho, pero solo él y yo lo sabíamos. Nosotros lo vimos, sentimos esa maldad. Desde ese día, por la plática que tuve con Luis, ambos nos volvimos más susceptibles a los fenómenos paranormales. Ver cosas, sentir presencias, incluso a mí me llegaron a pegar entidades. Luis, por su parte, se sentía en todo momento acompañado de una presencia. Se le aparecía en sueños. Era un hombre quemado, con ámpulas latentes que parecían explotar en cualquier momento. Eso al principio. Me contó que a medida que avanzaba el tiempo, no solo lo veía dormido, sino que también empezaba a verlo reflejado en los espejos, detrás de él, como vigilándolo, sin hacer nada, solo ahí, inmóvil, viéndolo detrás de él. Quizá como fue Luis junto con Aarón, quienes se encargaron de traerlo, por eso se manifestaba más con él que conmigo. Cuando me encontré con Luis, ya ordenado, le pedí que bendijera mi medalla de San Benito. Esta medalla, para quien lo sabe, es un sacramental muy poderoso que te protege de la acción del maligno. Las letras que la componen forman parte de una poderosa oración que expulsa seres del bajo astral. Crux, Sancti, Patrix, Benedicti, Crux, Sacra, Sit, Mihi Lux, Non Draco, Sit, Mihi Dux, Vade Retro, Satana, Non Suade, Mihi, Vana, Sun Mala, Quae, Libas, Ipse, Venena, Vivas. Eso es lo que dice. La oración tiene una oración y un ritual especial con la cual tiene que bendecirse.
Y obviamente la tiene que hacer un sacerdote ordenado. Luis lo hizo. Me di cuenta de que él también la usaba. Algunos años atrás, yo me había realizado un tatuaje de la cruz de San Benito sobre un pentagrama. Cuando Luis lo vio, me preguntó: Oye, amigo, ¿de qué quieres esconderte? Y se sonrió. ¿Tú sabes de qué? Le respondí. Ese día él me confesó que en la fe encontró escape a aquellos sueños y visiones que lo aterraban, que en la oración encontró paz y que en bastante medida el escapar de eso fue gran motivo para dedicar su vida a la religión. Ese día cenamos juntos y no nos volvimos a ver hasta ahora. Al estar todos reunidos en el departamento de Lucy, ella nos contó todo acerca de esos últimos días de Aarón. Nos dijo que todo iba de maravilla. Nos dijo que desde que salimos de la secundaria, todo fue viento en popa para la familia de Aarón, pero que hubo algo extraño. Que a Aarón le salieron unas marcas extrañas en la espalda, como si se trataran de unas cicatrices provocadas por quemaduras. No les dieron importancia. Él fue al dermatólogo y le dijeron que a veces la piel pierde pigmentación por problemas de estrés, pero que no era nada de cuidado. Pero, ¿qué estrés podría tener si su familia pasaba por el mejor momento? Como ustedes saben, yo seguí en contacto con Aarón, y no es para nada desconocido por ustedes que él y yo siempre nos sentíamos atraídos el uno por el otro. Así que algunos meses después de que se fue, nos hicimos novios, duramos algunos años de noviazgo y cuando ambos teníamos 20, nos casamos. Para este tiempo, Aarón ya era dueño de los negocios. Su papá murió cuando él recién había cumplido 18 años y su mamá murió 7 meses después. Tuvimos una gran ceremonia y una gran fiesta, pero siempre hubo algo raro. Jamás en presencia de Aarón se podía dejar encendida una vela. El día de nuestra boda, ningún cirio prendió. En casa no podía prender veladoras en mi altar y ahora en el velorio, ustedes lo vieron. Las velas jamás se pudieron mantener encendidas, como si algo no quisiera que la luz brillara para él. Nunca pudimos ser papás, lo intentamos y lo intentamos. Luego nos sometimos a estudios. Aarón era estéril. Después de algunos estudios, encontraron una condición rara en él. Los conductos que se encargaban de transportar los espermatozoides estaban bloqueados por cicatrices, como si hubiera sufrido de alguna enfermedad o recibido alguna lesión. Pero era una condición rara, dijo el médico. Las cicatrices eran en ambos testículos y eran muy grandes, demasiado. Absorbido por esa noticia, cambió mucho su forma de ser. Empezó a agarrar la fiesta, meterse cosas más fuertes. Dejó de llegar a casa y obviamente empezó a ser infiel conmigo. Yo nunca le reclamé nada, yo le decía que no importaba, que yo lo amaba a él, pero algo se rompió cuando recibió esa noticia, no sé. Perder a sus padres tan joven, no poder ser papá, la responsabilidad de todo lo que tenía que dirigir, terminó por consumirlo y así fue que en agosto del año pasado, él y yo nos divorciamos. Es por eso que este departamento está amueblado. Me vine aquí a vivir después de que me separé de él. Aguanté mucho, creo, pero es que, de verdad, lo amaba. Cuando nos separamos le bajó mucho de sus fiestas. Lo veía más tranquilo. Decía que perderme le abrió los ojos y que quería otra oportunidad. Yo le dije que seguía viviendo en el departamento y que lo quería ver bien, pero que no regresaría a su lado hasta que no viera que de verdad estaba cambiando. Le extendí la mano con las llaves de su casa y me dijo que no, que me las quedara. Me aseguró que volvería a ocuparlas. Pasaron los meses y lo veía mejor cada momento. Incluso acudía a grupos de ayuda. Yo me sentía feliz. Creí que era una luz al final del túnel, pero no. Llegó ese día. Llegó el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Aarón me despertó exaltado a las 3 de la madrugada. Me llamó. Me dijo que estando dormido, alguien con una voz muy ronca le dijo al oído: ¡Hola! Se despertó exaltado y vio como una sombra salía corriendo de su habitación hacia la estancia. Él tenía un arma en el buró, así que no dudó en tomarla y salir a revisar, pensando que algún ladrón se había metido.
Pero debió de ser un ladrón muy bueno porque las alarmas de las puertas y ventanas jamás se dispararon. Revisó y no encontró nada raro. Se fue de nuevo a la cama, pero ya no pudo dormir lo que faltó de la noche. 19 de diciembre. Le llamé a las 8 de la mañana para saludarlo y ver cómo estaba. Pensé que lo despertaría, pero sorpresivamente ya estaba despierto. Me dijo que pasó una noche rara, de esas en las que tratas de dormir pero te la pasas dando vueltas en la cama. Así que decidió empezar el día temprano y hacer ejercicio, bañarse e ir a los negocios a revisar los números. Así para llegar la noche estaría tan cansado que caería como piedra. Me pareció un buen plan. Le deseé buen día y nos despedimos. 20 de diciembre. Dormía plácidamente cuando una llamada de Aarón me despertó. ¿Pasa algo en la casa? Me dijo. Estaba durmiendo bastante bien cuando un aroma asqueroso me despertó. Un aroma como cuando quemas cabello o plumas de pollo, cosas así. Pero era un aroma muy fuerte. No sabía de dónde venía. La zona de la casa es un fraccionamiento, se podría decir, exclusivo. Obviamente, no hay restaurantes, cocinas alrededor. Y aunque así lo fuera, no creo que a las 3 de la mañana alguien estuviera cocinando. Aaron se levantó, salió de su habitación y detectó que el aroma venía de dentro de la casa. Se dirigió a la planta baja. Todo estaba apagado. Solo los pequeños focos de las luces de emergencia alumbraban medianamente aquella penumbra. Luego detectó una luz brillante, al fondo, en la cocina. Una luz que se filtraba a través de las rendijas de la puerta de la misma. Algo como fuego. Algo se estaba quemando allá adentro. Él corrió espantado pensando que alguna parrilla de la estufa estaba prendida o algún cortocircuito había provocado un incendio. Pero cuando entró, vio incrédulo el horror. Algo, había colocado una ave rara de color negro. No se distinguía que sobre un sartén. Y esta ave estaba envuelta en llamas. Debido al avanzado estado de combustión y la cantidad de humo, no pudo reconocer de qué se trataba. Es más, me mandó un video. Era asqueroso. Apagó aquella cosa, la tiró en la basura de afuera de la casa. Tomó las llaves de su auto y manejó hasta acá. Cuando llegó, olía bastante mal. Pensamos que el olor se había impregnado en su ropa, así que se metió a bañar y yo metí a lavar y secar su ropa, en lo que él se tomaba un baño. Se durmió ahí, conmigo. De haber sabido que sería la última, lo había abrazado toda la noche. 21 de diciembre. Visitaron en su casa. Se mostraba inseguro, a pesar de que mandó hacer una limpieza minuciosa en su casa. El olor prevalecía en él, no en su ropa, en él. Desprendí ese aroma quemado. No se disimulaba con ninguna fragancia. Parecía que emanaba de sus poros. Pronto dejó de salir a lugares públicos por la vergüenza que le provocaba. 22 de diciembre. Me llamó a las 6 de la mañana. Me pedía que lo fuera a ver, que era urgente. Así que rápido me alisté y me dirigí a su casa. Al llegar, toqué el timbre. Me abrió de inmediato. Parecía estar ahí al otro lado de la puerta esperando. Y me dijo: Qué bueno que llegas. Algo está pasando. Algo malo. En la madrugada estaba dormido. Dormía bien. Bueno, lo que me pude permitir este maldito aroma. Entonces sentí como una mano me tomó fuerte del cuello y sentí un ardor terrible. Entonces me paré rápidamente de la cama y no había nadie. Pensé que solo era un sueño, hasta que ya en la mañana me vi al espejo y mira, la marca de una mano sobre su cuello, una marca al rojo vivo, como si la mano que lo sujetó hubiera estado extremadamente caliente. A lo que Aaron dijo: Se cumplió el tiempo, Lucy. Se cumplió. Ya viene por mí. En ese momento es como si un flechazo hubiera atravesado mi cuerpo. El recuerdo llegó con la fuerza de un tornado y sacudió mi mente y mi cuerpo. Yo le dije que no, que cómo creía que eso era posible, pero en el fondo sabía que quizá podría ser verdad. 23 de diciembre. A partir de esa fecha y hasta el 1 de enero,
Aaron tenía sueños muy vívidos, donde soñaba que se quemaba. Cada sueño era bastante real. Él decía sentir cómo le ardía la piel y cómo veía que su piel se desprendía a causa de las llamas. Y al despertar, siempre se encontraban marcas enrojecidas en su piel, marcas que ardían, como si de verdad se tratara de quemaduras. 2 de enero. A las 6 de la mañana, Aaron me llamó. Me dijo que necesitaba que lo acompañara a un lugar. Yo dudé un poco, pero al final accedí. Fuimos a una vecindad, bastante fea por cierto, por rumbos de la Merced. De verdad, estaba muerta de miedo. A la entrada de la vecindad estaba un grupo de hombres de muy mal aspecto. Vi que Aaron les preguntó por la señora Martina. Ellos le dijeron dónde era. Lógico, no sin antes pedirle su respectiva cooperación para la caguama. Entramos y la casa de dicha señora era la última, la de más al fondo. Tenía jaulas donde se veía alguna pluma, como de gallo o algo así. Aaron tocó. La señora abrió la puerta. Era una señora de aspecto descuidado, ropa muy desgastada y una mirada penetrante. Al abrir, ella se quedó mirando en dirección a Aaron, pero no lo veía a él. Dijo, pasen, pero tú no eres bien recibido en esta casa. Aaron, pensando que se dirigía a él, se quedó parado, muy confundido. Así que la señora lo tomó del brazo y lo metió jalando con fuerza. Yo entré atrás de ellos. Al entrar lo primero que dijo fue, ay muchacho, ¿qué hiciste? Al principio quisimos, intentamos hacerle creer que no sabíamos lo que había pasado. Pero la señora sabía más de lo que aparentaba. Terminamos confesando lo que habíamos hecho años atrás, con lujo de detalle. Ella cayó, levantó la mirada, lo vio fijamente y le dijo, no puedo ayudarte, nadie puede. Espero que lo hayas disfrutado. Es tu turno de pagar. Aaron se levantó muy molesto, pues había pagado una cantidad enorme de dinero para que esa señora lo ayudara. Y lo único que le dijo fue que no tenía escapatoria, y así salió de aquella casa a toda prisa. Yo me disponía a seguirlo, cuando la señora me tomó del brazo y me dijo, mi niña, ese ser quemado, ese demonio, viene por él, pero no dudará en quitar del camino a quien se interponga. Él hizo un trato y su tiempo se cumplió. Salí corriendo detrás de Aaron, ya que me esperaba en el auto. Manejó hasta acá y me dejó en la entrada del edificio. Vi cómo se fue manejando a toda velocidad. Ese día no supe más de él. 3 de enero. Eran las 4 a.m. y una llamada de Aaron me despertó. Lo vi, Lucy. Lo vi. Esa cosa que acecha. Esa cosa que viene por mí. Estaba dormido y un fuerte ardor en mi pecho me hizo despertar. Fui al baño a revisarme en el espejo. Entonces estaba en eso, cuando detrás de mí, en mi reflejo, vi cómo esa cosa entró por la puerta. La puerta en el espejo se abrió, pero físicamente de ese lado estaba cerrada. Yo la alcanzaba a ver de reojo. Entonces me quedé inmóvil. No podía cerrar los ojos ni moverme. Estaba como congelado y allí estaba, detrás de mí, ese ser con su cara quemada, con ámpulas vivas que parecían explotar en cualquier momento, piel cayendo a pedazos y ese asqueroso aroma quemado, viéndome a través del espejo, y luego su sonrisa macabra. No hacía ningún ruido, solo estaba ahí sonriendo con sus dientes podridos y unos labios que parecían derretidos. Es lo más aterrador que he visto. Me torturó con esa visión durante mucho tiempo. Luego se acercó a mí y puso su mano sobre mi cara. Yo veía como en el espejo salía humo de ella, como si pusieran una plancha caliente. Pude gritar y moverme. Me agaché y cuando regresé la vista al espejo, estaba totalmente solo. Lucy, en verdad, no puedo más. Colgamos. Yo estaba paralizada. No podía pensar en nada. Mi última esperanza era Luis. 4 de enero. Ese día me la pasé investigando en nuestra antigua colonia
con vecinos y amigos que logré encontrar yo tiempo atrás, y supe que Luis se había ordenado como sacerdote. Así que me dispuse a buscarlo, pregunté y pregunté, y al final logré dar con la ubicación de su parroquia. Cuando lo fui a buscar me vio y lo primero que me dijo fue: Hey, tenía que llegar este día. ¿Cómo está Aarón? Lo puse al tanto de todo lo que estaba pasando, y de hecho él me ayudó a contactar a todos los demás, porque algunos familiares, amigos o conocidos de ustedes seguían en contacto con él, como guía espiritual. Luis me dijo: Mira, nuestra alma no nos pertenece, pertenece al Creador. Así que nosotros no podemos hacer un trato con algo que no es de nuestra propiedad. Dios perdona a todo el que se arrepiente de corazón. Alguien que no solo por sentir la muerca cerca se arrepiente, pero hay un pecado que no puede ser perdonado: el suicidio. Y eso es porque no existe ese arrepentimiento. Estas cosas, esta maldad, no puede solo llegar y llevarte porque sí. Te merma, te tortura, te lastima, hasta llevarte al punto de atentar contra tu vida, y solo de esa forma puede arrastrarte a un lugar de eterno castigo. Y eso es justo lo que está haciendo Aarón ahora. Debemos preparar algunas cosas para tratar de ayudarlo, aunque, si te soy sincero, es una tarea bastante complicada. 5 de enero. Todo el día traté de comunicarme con Aarón. No lo encontré, temía lo peor. Cuando alrededor de las 10 de la noche me llamó. Me dijo que estaba cansado, que tenía días sin poder dormir, que tapó todos los espejos de su casa. Cada día que se reflejaba, se veía en él totalmente quemado, con humo saliendo por todo su cuerpo. Una visión terrible y no lo soportaba más. Me dijo que lo perdonara, que me amaba y que era lo mejor que le había pasado. Parecía una despedida, así lo entendí. Entonces lo paré diciéndole que había contactado a Luis y que él nos ayudaría, que yo lo amaba y que aguantara, que lo ayudaríamos. Así que le dije que lo veía al día siguiente, que por favor no se rindiera, y colgamos. 6 de enero. Temprano, en punto de las 8 de la mañana, me presenté en casa de Aarón. Se veía demacrado. Llevé cosas para desayunar. El olor a casa era terrible. Poco más que el aspecto de él. Las marcas de las quemaduras eran notorias. Estaba deshecho, muy delgado, caray. Era totalmente deprimente verlo así. Cociné algo para ambos, platicamos todo el día. Le dije que Luis me había contactado, que ya estaba casi todo listo y que haríamos lo posible por librarlo de esto. Él solo volteó a verme y me dijo: No hagas nada, ya es tarde. Me tomó las manos, les dio un beso y me dijo: Ya es hora de irte, Lucy. Gracias, en verdad, gracias por todo. Me fui con la promesa de que al otro día iría a verlo. Y al otro día Luis me habló y me dijo que ya estaba casi todo listo, que tendríamos que trasladarnos a otro lugar, en una ciudad cercana. Yo estaba feliz, así que fui a casa de Aarón como a las 2 de la tarde. Llamé al timbre, pero no salió. Su auto estaba en la entrada, así que sí estaba dentro. Busqué las llaves, pero no las traía conmigo. Regresé a mi casa, las tomé del llavero de la pared. Regresé a la casa de Aarón alrededor de las 3:30. Cuando entré a la casa, me di cuenta de que el olor ya no estaba. La casa parecía tranquila. Llamé y nadie me contestó. Subí a la recámara. La cama estaba extendida. Dentro del baño, la regadera estaba abierta. Toqué. Nadie me respondió. Abrí la puerta y ahí lo vi, tirado en el piso. El agua limpiaba la sangre, pero era evidente. Aarón se había cortado las muñecas. Yacía tirado, sin vida, y con una expresión de horror en la cara. Expresión que no se le borró y por eso su ataúd se mantuvo cerrado. Al levantar la mirada, vi en el espejo escrito con algo que parecía sangre. Al-Rasta. Pero escrito al revés, como si se hubiera escrito del otro lado del espejo. De
inmediato me comuniqué con la policía, llegaron los cuerpos de emergencia, llamé a Luis y luego los localicé a ustedes. Y el resto de la historia, ya ustedes la saben. Amigos de la familia TDT, a veces me preguntan si no extraño los sucesos paranormales. Lo que más deseo en esta vida es jamás haber hecho lo que hicimos aquel día, hace 20 años. Gracias por escucharme.